Jon Voight probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Ah, ¿cómo no es esa vaquera? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabe. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política. Si yo quisiera sacudir este árbol con mis manos, no podría. Pero el viento que nosotros no vemos lo maltrata y lo dobla hacia donde quiere. Manos invisibles son las que peor nos doblan y maltratan. Nietzsche, así habló Zaratustra. Del árbol de la montaña, un capítulo con muchas reminiscencias bíblicas, ya que Jesús conoció a sus discípulos debajo de un árbol, a los primeros. Hablando de manos invisibles, pensaba hoy, luego de un extraordinario recorrido por este Museo Evita, ex Palacio Ferreira, aquí en la República de Córdoba, en la Docta. Si hay algo que está recorriendo, planeando en la política nacional, cuando digo nacional, es más bien del área metropolitana, que es sacarse de encima las manos invisibles que estuvieron detrás de muchos de los eventos de la política argentina de las 2 últimas décadas. Hablar de manos invisibles es un poco exagerado, ya que en los casos de Cristina y Macri, sus liderazgos, como en cualquier fenómeno de liderazgo político, se asientan sobre el fenómeno de la mano invisible. Ambos están hoy en el llano, no tienen cargos formales en la política. Macri siempre su lugar donde ejerció la política más bien tiene que ver con las revistas del corazón, el mundo del fútbol. Hoy tiene un cargo en la FIFA. Y Cristina lo hace desde el Instituto Patria. No es ningún instituto oficial, pero la mano de ella sigue pesando y duro. Pero decía recién, hablar de manos invisibles es muy exagerado, ya que la mano de ambos también tiene que ver con fierros políticos. Y vimos en el caso de Cristina cómo su mano visible la hizo jugar, la puso en la cancha el otro día cuando fue el rechazo de los pliegos de García Mansilla y de Ariel Lijo. ¿Cómo podemos desconocer que Lijo no pudo llegar a la corte por ese bloque de Cristina y en simultáneo la renuncia de García Mansilla tuvo mucho que ver con ese veto de la corte? No le quedaba aire para seguir ejerciendo de juez del Tribunal Supremo. Pero al mismo tiempo vimos cómo Macri en esa misma votación fue quien abrió la puerta para que pudiera conseguirse el número mágico, tanto en el quórum como en la votación. Pero la mano visible de ambos se extiende mucho más allá
de esta votación en particular lo vemos en la provincia de Buenos Aires. Cristina tiene ministros en el gabinete del hoy rebelde Axel Kicillof. Y Mauricio Macri, no siendo menos, ¿quién es el jefe de gobierno sino su primo, la versión negra de Macri blanco, que es Jorge Macri? Así que en el ámbito de aquella pregunta que disparaba Stalin respecto al Papa, ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano en comparación a lo que era en aquel momento la Unión Soviética? Está claro que tanto Cristina como Macri tienen divisiones militares. Uno en la ciudad de Buenos Aires y el otro en la provincia de Buenos Aires, y también la mano de ellos se extiende al Congreso y, ¿por qué no?, a la justicia en el caso particular de Macri. Pero en última instancia no hay poder duro que no se termine ablandando si ese fenómeno que describe Nietzsche en el libro, que es el árbol que no puede ser movido por manos visibles, sino por fenómenos invisibles como el viento, son esas fuerzas invisibles las que terminan erosionando el poder duro. Las encuestas, en definitiva, ese clima de opinión pública que es tan difícil de hacer como el viento que está soplando en este momento y mueve las hojas de estos árboles extraordinarios alrededor del Palacio Ferreira. Pues lo que se está dirimiendo en este momento en la política argentina es cuál es el valor, cuánto pesa, cuánto vale el poder blando, en definitiva, que tienen tanto Cristina como Macri. Si ellos no pueden mantener la fuerza, el empuje de esas corrientes invisibles, su poder duro se va a erosionar. En el caso de Macri, en esta votación del próximo 18 de mayo, y en el caso de Cristina, si Axel Kicillof logra coronar esa operación de desdoblamiento electoral con lo que ello apunta, que es, en definitiva, diluir el viento, ese fantasma que está detrás del comportamiento político de muchos intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires. Es como terminar con un clima de época que hasta ahora no termina de morir. ¿Qué tendría que ocurrir para que Milei termine coronando esta operación? Y es que sus dos candidatos, el formal Silvia Los Penato y el blue Horacio Rodríguez Larreta, se encuentren con un score sumado lejano al de la Junta Adorni más el atunero Ramiro Marra. Para Macri, inclusive, no sería un gran problema que Horacio Rodríguez Larreta consiga un gran score en la próxima elección del 18 de mayo. Por ahí un doble dígito y más aún, un 14, un 15%, ya que el futuro de Rodríguez Larreta está muy en tela de juicio. ¿Qué futuro puede tener fuera de la ciudad de Buenos Aires después de haberse malogrado en una dura derrota interna versus Patricia Bullrich? El problema para Macri y lo que significaría una jubilación sería un triunfo nítido de Manuel Adorni, por ejemplo, que saque 28 puntos duplicando un eventual 14% de Silvia Los Penato. Ahí tendría un marcador, un testigo duro de
la jubilación política de Macri, ya que Adorni sí podría tener futuro en un turno 2027 a jefe de gobierno. Cristina lo mismo, que es Axel Kicillof, desdoblando la elección provincial, es debilitando la atracción que suelen ejercer los intendentes de abajo para arriba en la boleta nacional. Ahí está claro, y más teniendo en cuenta los movimientos que vemos del lado del PRO y de la Libertad Avanza. Ayer hicieron una foto el Colorado Santilli con Cristian Ritondo y Karina Milei, orientada a cerrar una lista conjunta en la provincia de Buenos Aires. Está claro ahí que Axel Kicillof, desdoblando, está priorizando más que la eventual derrota el hecho de disipar y debilitar este viento del que hablé recién a partir del libro de Nietzsche, el que le hace más daño a los árboles, ese viento que es difícil de agarrar con la mano, pero sabemos de que es definitorio a la hora de definir una elección o el hecho ya de cortar ese circuito de peregrinación permanente que hay al Instituto Patria, de debilitar Kicillof con esta operación a Cristina Kirchner. Ese instituto entraría en una saga de operaciones inmobiliarias que hasta puede implicar dejar de alquilarlo, o no sé si la propiedad es de alguien allegado a Cristina Kirchner, que sea vendido eventualmente. A futuro hay una fecha para rescatar muy importante que tiene que ver con el nombre de una película que estuvo muy de moda el año pasado, 1985. En la elección de 1985, el peronismo se separó tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires en particular. Si vemos el resultado de la elección nacional, el entonces Frente Justicialista para la Liberación, que era el nombre aquel del peronismo en los años 70, le ganó la elección a escala nacional al entonces Frente Renovador, esa marca que unos años más tarde reflotó Sergio Massa. Pero en la provincia de Buenos Aires, aún perdiendo versus el radicalismo la elección a diputados nacionales, ese Frente Renovador, muy asociado al nombre del después gobernador Antonio Cafiero, le ganó la interna al Frente Justicialista para la Liberación, al peronismo ortodoxo de aquella época. Con esta operación de desdoblamiento, Axel Kicillof está generando una remake de aquella elección de 1985, no preocupándose tanto por el eventual resultado general, una derrota, sino más bien por el elemento que él considera más importante a la luz de su futura proyección, que es diluir el empuje, el viento, la fuerza invisible del kirchnerismo a futuro. Abrir la cancha, en una palabra. Lo que después vemos Cafiero se convirtió en gobernador en 1987, pero después a nivel nacional no lo pudo capitalizar. Perdió la interna de 1988 versus Carlos Menem, ese peronismo ambeño
que bancaba Cafiero termina perdiendo con el peronismo federal, con anclaje en provincias como esta, Córdoba, La Rioja, Catamarca, de Menem, que le gana la interna y después conquista la presidencia en el año 1989, luego de la entrega anticipada de Raúl Alfonsín a raíz de la hiperinflación. En tal sentido, está claro que así como Axel Kicillof quizás reproduzca aquella movida emblemática de la renovación de 1985, también es muy posible que como Cafiero y la renovación que estuvo asociada en aquel momento a una figura muy emblemática de aquí de Córdoba, José Manuel de la Sota, bueno, quizás Kicillof sea quien caliente el agua, pero después otro se termine tomando el mate como lo hizo Menem en el año 88. Y lo veo muy factible. Más allá que la jubilación de Cristina sería la carta de presentación más pesada e importante de Axel Kicillof para presentarse a una elección nacional, yo no me imagino que aún con esa carta alguien lo vote aquí en Córdoba o en toda la región centro y las provincias del norte y del sur que le dieron la victoria del 23 a Javier Milei. Ni así yo creo que él pueda tener una suerte de indulgencia con los votantes del interior. Creo en ese aspecto que sigue predominando un adagio que da vueltas en la política nacional hace tiempo, que es que cualquier cosa que le agregues al kirchnerismo termina dando kirchnerismo. Kicillof aquí en el interior es el kirchnerismo, como también lo es Sergio Massa. No agregan ni restan un voto del que sacaría eventualmente Cristina, e inclusive yo creo que a nivel de performance, hablando de ese viento que doblega y empuja el árbol, creo que Cristina siempre sigue siendo la mejor hipótesis para un eventual revival del kirchnerismo que hoy es prácticamente impensable, sobre todo asociado al nombre de Cristina. Aunque ella tenga una viabilidad a nivel de primera vuelta, yo creo que su nombre es sinónimo de polvareda y, llegado el momento, de guerra civil. De todas formas, y ya en el terreno de las comparaciones, estamos en un ciclo político muy diferente a aquel cuando emergió la renovación, ya que cuando se malogró el gobierno de Alfonsín, la alternativa política emergió más bien aquí de las provincias. Pues ese empuje y esa gravitación que tiene hoy la región centro como contrapeso electoral del área metropolitana ya está activa de varias elecciones. Macri ganó en 2015 con el empuje de la región centro y Córdoba en particular. Asimismo, Milei también ganó con el empuje de esta región centro y hoy se mantiene. Su plataforma de subsistencia tiene que ver con una región centro y esta provincia de Córdoba y otras aledañas, más bien las que van hacia el Pacífico que hacia el Atlántico, San Luis y Mendoza, que bancan mucho esta experiencia de Milei. Así lo registro acá en cualquier conversación con los choferes de Uber, en general chicos jóvenes de alrededor de 30 años. Así que yo creo que en un escenario y más de aterrizaje forzoso de esta experiencia de Milei, veo difícil que las provincias y el interior que le dieron el triunfo el primer tiempo a Mauricio Macri
y el segundo, a Javier Milei, tengan la capacidad de coronar a otro presidente. Creo que cualquier especulación en ese sentido alrededor de los gobernadores de Córdoba, Yarlora, de Santa Fe, Puyaro, o de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pasan por el hecho de que esta experiencia de Milei termine teniendo un aterrizaje más bien suave y que pueda empalmarse un nuevo tiempo que no sea traumático respecto a esta experiencia actual de Milei, donde la vice Victoria Villarruel quizás hasta podría tener un papel eventual. Pero de malograrse Milei con un aterrizaje forzoso, me parece que la tómbola va a arrojar y va a dejar la taba más del lado del área metropolitana que del lado de estas provincias que le han dado sustento a estas últimas experiencias. Pero en términos de futurología, yo no me animo a afirmar nada. Podemos estar en presencia de un ciclo político mucho más largo, con un eje, un centro de gravitación aquí en estas provincias y que en definitiva trascienda a Macri, a Milei y eventualmente quizás pueda generar otro liderazgo apoyado sobre esta fuerza que ya sabemos es el único contrapeso efectivo que tiene el área metropolitana a nivel de la política nacional. No ha tenido capacidad hasta ahora de encarnarlo en un liderazgo propio. Y yo creo que eso va a seguir siendo difícil a futuro. El otro día publiqué un artículo en El Economista que se trataba de la elección de la ciudad de Buenos Aires y de la importancia que tiene en cuanto a la política nacional. Y lo que decía ahí es que el laboratorio donde uno ve las olas que vienen en el próximo turno a nivel nacional, generalmente se gestan ahí en la política de la ciudad de Buenos Aires. Así fue en los 90, con De la Rúa como jefe de gobierno de la ciudad, después presidente en el siguiente turno, y también Aníbal Ibarra en el 2000, cuando se empezó a gestar el fenómeno ese más tirado al progresismo, a la centroizquierda, que terminaría coronando Néstor Kirchner unos años más tarde. Pero en simultáneo, también la ciudad de Buenos Aires empezó a mostrar una evidencia hacia una ola creciente de liderazgo más tirado a la derecha. Macri perdiendo la primera vuelta en 2003, después ganando en 2007, y esa ola se hizo más nítida hasta la coronación nacional de 2015. Así que ahí deberíamos estar atentos a qué designios, hablando de manos invisibles que después mueven el árbol de la política nacional, a ver qué manos invisibles y qué vientos empiezan a gestarse a nivel de la política metropolitana. Creo que ello va a ser muy significativo para leer en la borra del café de lo que viene por delante. Aún teniendo lo que viene más anclaje en la capacidad de fuego, el poder de fuego electoral de esta región centro y de esta provincia de Córdoba. Sea con un gobernador de una provincia chica como lo fue Menem en los 90, o veremos más adelante, ¿por qué no uno de La Rioja, de Santiago del Estero, de Catamarca? Cualquiera de ellos y más en este ciclo de explotación de hidrocarburos, minería, energía, bueno, ellos van a tener
muchas capacidades económicas para jugar en la política nacional como en su momento lo hizo Menem y luego Kirchner unos años más tarde, aunque con más anclaje en el voto metropolitano. Bueno, queridos amigos, que tengan muy buen fin de semana y vamos a ver qué novedades económicas tenemos respecto al Fondo Monetario, la visita del secretario del Tesoro Scott Bessent el lunes que viene, traerá la estrella 51 de la bandera de Estados Unidos para Argentina, ya la habrá metido en su valija. Publiqué a mediados del año pasado una columna al respecto. ¿Por qué no un alineamiento de esa intensidad, de esa profundidad? En definitiva, Milei no ha tenido ninguna otra apuesta a nivel de política exterior e interior que un pleno, un all-in a Donald Trump. Así que, ¿por qué no? Bueno, veremos y la semana que viene lo analizaré en profundidad. Buen fin de. Jon Voight probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. ¿Cómo no es esa vaquera? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabe. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política.